¿Quieres eliminar de alguna manera los correos no deseados en Gmail? Bueno, pues que sepas que estás en el lugar adecuado. Te voy a enseñar paso a paso cómo hacerlo y quédate a lo largo del vídeo porque al final te voy a dejar una pildorita también para liberar espacio en tu Gmail y organizarlo en carpetas automáticamente para que cuando te vayan llegando pues se agrupen en carpetitas, que también es la pera limonera. Bueno, en este caso, como estáis viendo, estoy dentro de mi ordenador. Aquí está lo que os hablaba de las carpetitas, por ejemplo, que me ven en correos de autónomo, bueno, pues lo meto ahí. Que me vienen de Google, de inversión, bueno, de lo que sea. Esto te lo dejo al final del vídeo. En este caso vamos a hablar sobre los correos no deseados, que por ejemplo, imagínate, este de noticias de criptonoticias, que básicamente te habla sobre noticias, sobre por qué cayó Bitcoin, no sé qué, bueno, imagínate que no te interesa. Tenemos que hacer varias cosas. La primera que tenemos que hacer es anular la suscripción, que en este caso se hace de una manera muy sencilla. Te vas a anular suscripción, le das a anular suscripción y ya está anulada la suscripción. Ahora, lo siguiente que puedes hacer es moverlo a spam. Vamos a moverlo a spam. En este caso ya no encontramos este correo aquí, en la parte de los recibidos, en la parte del inbox principal, sino que lo encontramos en spam, ¿vale? Que es esto de aquí. Lo siguiente que podemos hacer para no recibir correos, y ya es lo definitivo, es irnos a la parte de bloquear a criptonoticias. Si tú le das a bloquear a criptonoticias, significa que no te va a poder enviar ningún correo y además se van a meter todos en la parte de spam. Vamos a darle a bloquear y de esta manera ya los has gestionado. Puedes hacerlo con todos los que te envíen relacionados con una temática en cuestión. Es verdad que a veces la parte de cancelar suscripción no te aparece arriba a la derecha. En el teléfono móvil puede que te aparezca también abajo o puede que te aparezca arriba en función de lo que estés utilizando, si Android, iOS o en función de la empresa, si es americana, si es española, etc. Por eso, si te ha servido, dale un mega like. Mírate este otro vídeo para aprender a hacer las carpetas dentro de Gmail o suscríbete aquí para tener mejores tutoriales. Espero que te haya servido y nos vemos en el próximo vídeo. Que vaya bien.